En el corazón vibrante de Puebla, México, donde las cúpulas de las iglesias se alzaban hacia un cielo a menudo teñido de azul intenso, la vida de Marimar, una joven de 28 años, se había desmoronado con una crueldad inimaginable. Su vientre, ahora abultado con 6 meses de vida, era un recordatorio constante de la alegría que se había transformado en una carga insoportable. Ricardo, su amado esposo, había partido de este mundo de forma abrupta, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar. La tragedia, sin embargo, no llegó sola. La familia de Marimar, arraigada en tradiciones tan antiguas como las calles empedradas de Puebla, le dio la espalda con una frialdad que helaba el alma. «Has deshonrado nuestro apellido», le espetó su madre, doña Elena, con una voz que antes había sido fuente de consuelo. «Una viuda embarazada. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Cómo pudiste no retener a tu marido? Esta vergüenza no tendrá lugar bajo nuestro techo». Sus hermanos, antes compañeros de juegos y confidentes, asintieron en silencio, sus miradas esquivas, como si Marimar fuera una mancha que amenazaba con empañar su propia existencia. La idea de una viuda joven con un hijo por nacer, sin el sustento de un hombre, era una carga que nadie estaba dispuesto a asumir. Sin un hogar al que regresar, sin un empleo que la sostuviera, pues su jefe la había despedido al enterarse de su estado, alegando que una mujer embarazada no era confiable para su pequeña empresa de bordados finos, y con sus escasos ahorros menguando día a día, Marimar se encontró vagando por las calles de Puebla. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una lucha contra las náuseas persistentes y los mareos que el embarazo le provocaba. El lujo del reposo era un sueño inalcanzable para ella, una mujer a la deriva, buscando desesperadamente un refugio para la pequeña vida que crecía dentro de sí. Las noches en el Parque Central de Puebla eran gélidas, la humedad calaba hasta los huesos, y el banco de piedra se convertía en un lecho duro e implacable. Marimar se acurrucaba, abrazando su vientre, buscando consuelo en la promesa de su bebé. Durante el día, sus pies la llevaban de puerta en puerta, de negocio en negocio, pero su estado avanzado de gestación era un muro infranqueable. «Vuelve después de que nazca el bebé», le decían, sin comprender que para entonces ya sería demasiado tarde. Fue en su cuarta noche de desamparo, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados, que un anuncio descolorido en un poste de luz capturó su mirada. «Se vende casa, $100. Interesados llamar». El precio era tan irrisorio que Marimar pensó en una broma cruel, una estafa más en su ya desdichada vida. Sin embargo, la desesperación es una fuerza poderosa, y con el último aliento de esperanza, marcó el número. La voz al otro lado de la línea pertenecía a un hombre mayor que se presentó como el notario público encargado de la propiedad. «Mire, señorita», le explicó con un tono cansado, «la casa está en ruinas, nadie la quiere. Dicen que está embrujada, abandonada por años, con problemas estructurales. Pero si tiene $100 y está dispuesta a firmar los papeles, haciéndose responsable de todo, puede ser suya hoy mismo». Sin más opciones, con la urgencia de encontrar un techo antes de que la oscuridad de la noche la envolviera una vez más, Marimar aceptó sin dudar. Con sus últimos $100, se dirigió a la notaría. Firmó los documentos con una prisa que le impidió leer los detalles y recibió un juego de llaves oxidadas. La dirección: calle Esperanza, número 47. El notario la despidió con una mirada de lástima, deseándole suerte, con una frase que resonó en sus oídos: «Espero que no se arrepienta». Al llegar a la calle Esperanza, Marimar comprendió el porqué del precio y el rechazo general. La propiedad, una construcción colonial de 2 pisos,
Había sido majestuosa en algún momento, pero ahora parecía un fantasma del pasado. La pintura se desprendía en jirones. Las ventanas estaban rotas o tapiadas con tablas carcomidas. El jardín delantero era una maraña de maleza que se alzaba hasta su cintura, y la puerta principal pendía de una sola bisagra, como un ojo ciego y desolado. Los pocos vecinos que la vieron llegar la observaron con una mezcla de curiosidad y compasión. Doña Consuelo, una anciana de cabellos plateados que barría la acera de la casa contigua, se acercó con lentitud. —¿Usted va a vivir ahí, mi hijita? —preguntó con una preocupación palpable en su voz. Esa casa lleva más de 15 años abandonada. Dicen que está embrujada. La última familia que vivió ahí se fue de un día para otro, sin llevarse nada. Desde entonces, nadie ha podido quedarse más de una semana. A pesar de las advertencias y la apariencia intimidante de la propiedad, Marimar sabía que no tenía alternativa. Con su bebé creciendo en su vientre y sin ningún otro lugar a donde ir, tendría que hacer de esa casa su hogar, sin importar las condiciones. Respiró profundamente, aferró las llaves con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta principal, sin saber que estaba a punto de desenterrar el secreto más extraordinario de su vida. Un secreto que no solo cambiaría su destino, sino el de muchas otras almas inocentes. Coméntanos desde qué ciudad nos escuchas. Tu historia es parte de la nuestra. Únete a nuestra comunidad, donde cada me gusta y cada suscripción nos acerca a los 1000 suscriptores, permitiéndonos seguir compartiendo estas historias de mujeres valientes que, como tú, superan lo imposible. Tu apoyo nos da fuerza para seguir adelante. La casa abandonada en la calle Esperanza número 47 era un lienzo de decadencia y misterio. Su estructura colonial de 2 pisos, que en tiempos pasados había irradiado grandeza, ahora se erguía como un monumento al olvido. La fachada de piedra, cubierta de musgo y enredaderas salvajes, creaba patrones intrincados que le daban un aire casi místico, como si la naturaleza misma estuviera reclamando su territorio. El jardín delantero era una selva en miniatura. Árboles frutales, antaño podados con esmero, crecían ahora sin control, sus ramas extendiéndose hasta rozar las ventanas del segundo piso. Entre la maleza, Marimar podía distinguir los restos de lo que había sido un hermoso jardín. Rosales salvajes que florecían sin control, un pequeño sendero de piedras casi engullido por la hierba y una fuente central que ahora servía de hogar a una familia de gatos callejeros. La puerta principal, de madera maciza, estaba hinchada por la humedad y pendía de una sola bisagra, creando una abertura irregular que permitía vislumbrar parte del interior. Las ventanas del primer piso estaban cubiertas con tablones de madera, clavados hacía años, probablemente para disuadir a los intrusos. Las del segundo piso, rotas, mostraban fragmentos de vidrio que brillaban como dientes en las aberturas oscuras. Cuando Marimar empujó la puerta, ésta se abrió con un chirrido prolongado, que resonó por toda la estructura, un lamento fantasmal que parecía dar la bienvenida a su nueva habitante. El interior era aún más sobrecogedor que el exterior. El vestíbulo de entrada ostentaba techos altos con molduras ornamentadas que, a pesar del deterioro, conservaban una elegancia original. Una escalera de caracol con barandillas de hierro forjado se curvaba graciosamente hacia el segundo piso, aunque varios de sus escalones parecían peligrosamente débiles. La sala principal era inmensa, con grandes ventanales que se extendían del suelo al techo. Aunque cubiertas desde el exterior, algunos rayos de luz se filtraban entre los tablones, creando patrones dorados sobre el suelo de parqué, que sorprendentemente parecía estar en buenas condiciones bajo las capas de polvo y hojas secas. Una chimenea masiva dominaba una de las paredes,
con un espejo ornamentado encima que reflejaba fragmentos distorsionados de la habitación. Marimar caminó lentamente por la planta baja, descubriendo una cocina espaciosa con gabinetes de madera que llegaban hasta el techo. Aunque los electrodomésticos habían sido retirados hacía años, la estructura básica estaba intacta. Los azulejos de Talavera que decoraban las paredes conservaban sus colores vibrantes bajo la suciedad, mostrando diseños tradicionales poblanos en tonos azules y amarillos. Al explorar más a fondo, encontró un comedor formal con una larga mesa de madera que había sido abandonada junto con 6 sillas. Aunque todo estaba cubierto de polvo, los muebles parecían ser de una calidad excepcional, hechos de maderas nobles que habían resistido el paso del tiempo. Las paredes estaban decoradas con marcos vacíos, donde alguna vez habían colgado cuadros o fotografías familiares. Una puerta trasera conducía a lo que había sido un jardín posterior, aún más extenso que el delantero. Aquí, Marimar descubrió los restos de un huerto que alguna vez había sido próspero. Plantas de tomate, chile y hierbas aromáticas crecían salvajemente, habiendo sobrevivido años sin cuidado. Un pozo de agua en el centro del patio todavía funcionaba, como comprobó cuando accionó la manivela antigua y vio brotar agua cristalina. Subir al segundo piso requería extrema precaución debido al estado de los escalones, pero Marimar logró llegar arriba, sosteniéndose firmemente de la barandilla. El segundo piso tenía 4 habitaciones, cada una con características únicas. La habitación principal tenía un balcón que daba a la calle, con puertas de vidrio francesas que, milagrosamente, conservaban la mayoría de sus cristales intactos. Lo que más impresionó a Marimar fue la sensación de paz que experimentó al estar dentro de la casa. A pesar de su apariencia intimidante, era como si los muros conservaran la memoria de momentos felices vividos por familias anteriores. El aire, aunque cargado de humedad y polvo, tenía un aroma dulce que recordaba a flores y especias, como si la esencia de la vida pasada aún impregnara cada rincón. Esa primera noche, Marimar durmió en la sala principal, usando su suéter como almohada y cubriéndose con una cortina vieja que encontró en uno de los armarios. A pesar de las circunstancias precarias, durmió mejor que en las semanas anteriores. Por primera vez desde la muerte de Ricardo y el abandono de su familia, se sintió protegida y en paz. Al despertar la mañana siguiente, lo primero que notó fueron los sonidos. La casa parecía estar viva con pequeños ruidos, el viento silbando a través de las grietas, pájaros anidando en el techo y un goteo constante en algún lugar del segundo piso. Pero estos sonidos no la perturbaban, al contrario, la tranquilizaban, como si la casa le estuviera dando la bienvenida. Los vecinos comenzaron a acercarse durante los primeros días, inicialmente por curiosidad y luego con genuina preocupación. Doña Consuelo, la anciana de la casa de al lado, fue la primera en ofrecerle ayuda. «Mi hijita, esa casa ha estado vacía tanto tiempo que ni las luces funcionan», le dijo con voz suave. «¿Cómo va a vivir ahí sin electricidad ni agua caliente y en su estado?» Marimar le explicó su situación, la pérdida de Ricardo, el rechazo de su familia y la desesperación que la había llevado a ese lugar. Doña Consuelo, con una mirada maternal, sintió una profunda empatía. Esa casa perteneció a la familia Montesinos durante muchos años, le contó la anciana. Don Rafael y doña Isabel vivieron ahí con sus 5 hijos hasta que algo terrible pasó. Un día, simplemente empacaron lo mínimo y se fueron, dejando todo atrás. Nunca supimos por qué. Otros vecinos compartieron historias similares. Don Chuy, el tendero de la esquina, recordaba que los Montesinos habían sido una familia próspera y respetada en el barrio. Don Rafael tenía algún tipo de negocio exitoso,
explicó. Siempre vestían bien. Los niños iban a escuelas privadas y doña Isabel era muy caritativa con las familias necesitadas del vecindario. Lo que más intrigaba a todos era la forma abrupta en que la familia había abandonado la casa. Fue como si hubieran huido de algo, comentó doña Remedios, quien vivía 2 casas más abajo. Una mañana estaban ahí y por la tarde ya se habían ido. Solo vi a don Rafael cargar una maleta al coche y doña Isabel llevaba a los niños como si tuviera mucha prisa. A pesar de las historias misteriosas y las advertencias sobre posibles problemas sobrenaturales, Marimar se sentía extrañamente cómoda en la casa. Durante los primeros días, se dedicó a limpiar la planta baja y a hacer la sala principal habitable. Encontró una escoba vieja en un armario y logró retirar la mayor parte del polvo y las hojas secas. La falta de electricidad no era tan problemática como había esperado. Las ventanas grandes proporcionaban luz abundante durante el día y por las noches usaba las velas que había comprado en la tienda de Don Chuy. La falta de agua caliente era más incómoda, especialmente considerando su embarazo, pero el pozo del patio trasero proporcionaba agua limpia y fresca. Don Chuy se había convertido en su principal fuente de suministros básicos. Su pequeña tienda vendía de todo: comida enlatada, velas, fósforos, productos de limpieza e incluso algunas herramientas básicas. Cuando se enteró de la situación de Marimar, comenzó a darle precios especiales y a veces le regalaba artículos que sabía que necesitaba, pero no podía costear. «Esa casa tiene buena energía», le dijo don Chuy un día mientras le vendía arroz y frijoles. «No sé por qué la gente dice que está embrujada. Yo creo que solo está esperando a la familia correcta que la vuelva a llenar de amor». Sus palabras resonaron profundamente en Marimar, quien había comenzado a sentir exactamente eso, que la casa la había estado esperando. Durante sus exploraciones más detalladas, Marimar comenzó a notar detalles que sugerían que los montesinos habían vivido una vida muy cómoda. Los muebles que quedaban eran de excelente calidad, hechos de maderas nobles y con detalles artesanales. En los armarios se encontró ropa fina, aunque deteriorada por el tiempo y la humedad, que indicaba que la familia había tenido recursos económicos considerables. En la cocina descubrió un set completo de vajilla de porcelana fina, cuidadosamente guardado en cajas dentro de los gabinetes superiores. Los platos tenían un diseño elegante con bordes dorados y el monograma RM en el centro. También encontró cristalería de calidad y cubiertos de plata, que aunque empañados conservaban su valor y elegancia. Lo que más le intrigó fueron los libros. En una habitación del segundo piso, que aparentemente había servido como biblioteca o estudio, encontró estanterías llenas de libros en español, inglés y francés. Muchos eran textos de negocios, contabilidad y leyes, sugiriendo que don Rafael había tenido una educación sofisticada y una carrera profesional exitosa. Entre los libros, encontró algunos cuadernos y documentos personales que los montesinos habían dejado atrás en su prisa por marcharse. Los cuadernos contenían notas sobre inversiones, propiedades y lo que parecían ser registros financieros detallados. Aunque Marimar no entendía completamente la terminología técnica, era evidente que la familia había tenido múltiples fuentes de ingresos y considerable riqueza. Estos descubrimientos la llenaron de curiosidad sobre qué había causado que una familia tan próspera abandonara todo tan repentinamente. ¿Habían enfrentado problemas financieros? ¿Había sido algún tipo de emergencia familiar? ¿O había algo más siniestro detrás de su partida abrupta? Marimar no podía dejar de preguntarse si las respuestas a estas preguntas podrían estar ocultas en algún lugar de la casa que aún no había explorado completamente. A medida que pasaban los días en la casa de la calle Esperanza, Marimar
Había logrado crear un espacio habitable básico en la sala principal. Había organizado los muebles que encontró para crear áreas definidas. Una zona para dormir cerca de la chimenea, un área de estar junto a las ventanas grandes y un pequeño espacio de trabajo donde podía comer y organizar sus pertenencias limitadas. El embarazo presentaba desafíos diarios que se intensificaban en las condiciones precarias de la casa. Las náuseas matutinas habían regresado con fuerza durante las últimas semanas, probablemente exacerbadas por el estrés de su situación. Sin acceso a agua caliente, las mañanas eran especialmente difíciles y tenía que calentar agua en una olla sobre un pequeño hornillo de gas que había comprado en la tienda de Don Chuy. La falta de servicios médicos regulares la preocupaba enormemente. No había tenido una cita prenatal desde antes de la muerte de Ricardo y sabía que debería estar monitoreando más de cerca su presión arterial y el desarrollo del bebé. Doña Consuelo había mencionado una clínica comunitaria a unas 10 cuadras de distancia, pero Marimar no tenía dinero para pagar consultas médicas privadas. Las noches eran los momentos más difíciles. A pesar de sentirse sorprendentemente segura en la casa, la soledad era abrumadora. Durante el día podía mantenerse ocupada limpiando, explorando o conversando con los vecinos. Pero cuando caía la noche y se quedaba sola con sus pensamientos, la realidad de su situación la golpeaba con fuerza total. Se preguntaba constantemente cómo sería capaz de criar a un bebé en esas condiciones, dónde daría a luz, cómo compraría pañales, leche de fórmula, ropa para bebé y todos los artículos necesarios. ¿Cómo podría trabajar con un recién nacido si no tenía dinero para guardería? Estas preguntas la mantenían despierta durante horas, creando un círculo vicioso de ansiedad que afectaba su salud física. Sin embargo, había momentos de extraña paz y esperanza. Durante sus exploraciones de la casa, había comenzado a notar detalles que sugerían que había más secretos por descubrir. En el sótano al que había logrado acceder a través de una puerta estrecha en la cocina, encontró cajas y baúles que parecían contener pertenencias personales de los Montesinos. Una de las cajas contenía álbumes de fotografías familiares que contaban la historia de los Montesinos a través de los años. Las fotos mostraban a una familia feliz. Don Rafael era un hombre distinguido con bigote, siempre vestido elegantemente. Doña Isabel era una mujer hermosa con vestidos de época que denotaban clase social alta, y los 5 niños aparecían en diferentes etapas de crecimiento, desde bebés hasta adolescentes. Las fotografías más antiguas mostraban la casa en su época de esplendor. Los jardines estaban perfectamente mantenidos. Las habitaciones estaban decoradas con muebles lujosos y obras de arte, y la familia posaba orgullosa en diferentes áreas de su hogar. Marimar podía imaginar cómo había sido la vida en esa casa, llena de risas de niños, cenas familiares elegantes y celebraciones en el jardín trasero. También encontró documentos que comenzaban a revelar más detalles sobre la vida profesional de don Rafael. Era evidente que había sido un empresario exitoso con intereses en múltiples industrias: construcción, importación de textiles y lo que parecía ser inversiones en tierras y propiedades. Los documentos mostraban transacciones por cantidades significativas de dinero, todas fechadas en los años anteriores a 1958, que era aparentemente cuando la familia había abandonado la casa. En una caja separada, encontró joyas que habían sido cuidadosamente envueltas en seda y guardadas en pequeñas cajas individuales. Había collares de perlas, aretes de oro con piedras preciosas, broches ornamentados y varios anillos que claramente tenían un valor considerable. El hecho de que la familia hubiera dejado atrás artículos tan valiosos confirmaba que su partida había sido extremadamente apresurada. Lo que más la intrigó fue un conjunto de llaves que encontró en el fondo de uno de los baúles.
Eran llaves ornamentadas, diferentes a las llaves modernas, y cada una tenía una pequeña etiqueta con números escritos a mano. Marimar contó 12 llaves diferentes, pero no había encontrado aún las cerraduras o cajas fuertes correspondientes en ninguna parte de la casa que había explorado hasta ahora. Doña Consuelo había comenzado a visitarla regularmente, trayéndole comida casera y ofreciéndole consejos prácticos para sobrevivir en la casa sin servicios básicos. Mi abuela vivió toda su vida sin electricidad, le contaba mientras le enseñaba a hacer una lámpara improvisada con aceite. La gente se las arreglaba perfectamente bien antes de que existieran todas estas comodidades modernas. Durante una de estas visitas, doña Consuelo notó las fotografías que Marimar había encontrado. «¡Ay, Dios mío!», exclamó al ver las fotos de la familia Montesinos. «Hace tanto tiempo que no veía estas caras. Doña Isabel era una mujer tan elegante y caritativa. Cada Navidad organizaba fiestas para todos los niños del barrio y les daba regalos a las familias más necesitadas». «¿Usted los conocía bien?», preguntó Marimar, deseosa de aprender más sobre la historia de su nueva casa. «Claro que sí, mi hijita. Yo era muy joven, pero mi familia vivía aquí desde antes de que ellos llegaran. Don Rafael era un hombre muy respetado, tenía negocios prósperos y siempre trataba bien a sus empleados. Pero hacia el final algo cambió. Se volvió muy nervioso, siempre mirando por encima del hombro, como si esperara que algo malo fuera a pasar». «¿Sabe usted por qué se fueron tan repentinamente?», insistió Marimar. Doña Consuelo bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Nunca se supo la verdad completa, pero hubo rumores. Algunos decían que don Rafael había descubierto algo terrible sobre sus socios de negocios, algo que ponía en peligro no solo a su familia, sino a muchos niños del barrio. Otros creían que había problemas con el gobierno, ya que eran tiempos difíciles políticamente. Lo único seguro es que una noche empacaron solo lo esencial y desaparecieron para siempre. Esta información llenó la mente de Marimar con aún más preguntas. Si don Rafael había estado involucrado en algo tan peligroso como la protección de niños, ¿era posible que hubiera escondido evidencia o valiosos recursos en la casa antes de marcharse? ¿Podrían las llaves misteriosas que había encontrado abrir escondites secretos que contenían respuestas a estos misterios? La idea de que pudiera haber tesoros o documentos valiosos ocultos en algún lugar de la casa comenzó a obsesionarla, no solo por la posibilidad de mejorar su situación financiera, sino porque sentía una conexión extraña con la historia de los Montesinos. Como ellos, ella había tenido que abandonar su vida anterior de manera abrupta. Como doña Isabel, estaba enfrentando un futuro incierto mientras esperaba un bebé. Era como si el destino la hubiera guiado a esa casa para descubrir algo importante, algo que podría cambiar su vida para siempre. Durante su 5ª semana en la casa, mientras exploraba sistemáticamente cada rincón del sótano, Marimar hizo un descubrimiento que cambió todo. Detrás de una estantería pesada que parecía haber sido movida recientemente para ocultar algo, encontró una pequeña puerta de metal empotrada en la pared de piedra. La puerta tenía una cerradura ornamentada que parecía corresponder a una de las llaves misteriosas que había encontrado en el baúl. Con manos temblorosas por la emoción y la anticipación, Marimar probó varias de las llaves hasta encontrar la correcta. Cuando la puerta finalmente se abrió, reveló un compartimento secreto que contenía documentos, fotografías y algo que haría que su corazón se detuviera. Certificados de depósito bancarios por cantidades astronómicas, todos a nombre de don Rafael Montesinos, y un testamento que mencionaba específicamente la casa de la calle Esperanza como herencia para sus descendientes. Pero lo más extraordinario estaba por venir. Mientras examinaba los documentos bajo la luz de las velas,
una figura luminosa comenzó a materializarse en la habitación. Era una mujer vestida con túnicas azules y blancas, con una expresión de infinita bondad y sabiduría. Marimar reconoció inmediatamente la imagen que había visto en miles de iglesias a lo largo de su vida, la Virgen María. «No temas, hija mía», le dijo la aparición con una voz que sonaba como música celestial. «Has sido guiada aquí por propósitos divinos. La familia Montesinos eran mis devotos fieles, y antes de partir, don Rafael consagró esta casa y todo lo que contenía a mi protección, pidiendo que fuera preservado para alguien que lo necesitara más que ellos y que tuviera el corazón puro para continuar su lucha». La Virgen María continuó su revelación. Don Rafael Montesinos descubrió que sus socios de negocios estaban involucrados en una red de trabajo esclavo y explotación infantil que ponía en peligro no solo a su familia, sino a muchas familias inocentes y, sobre todo, a los niños de Puebla. Él había estado construyendo evidencia contra ellos durante meses, pero cuando se dio cuenta de que habían descubierto sus intenciones, tuvo que huir para proteger a su esposa e hijos de las represalias. Antes de partir, don Rafael escondió toda la evidencia y sus recursos financieros en esta casa, pidiendo que yo protegiera estos tesoros hasta que llegara alguien digno, que pudiera usarlos para la justicia y el bien de los más vulnerables. Tú, Marimar, has sido escogida para esta misión. Tu corazón puro, tu dolor por la pérdida y tu determinación de proteger a tu hijo te han hecho digna de esta bendición. La aparición le mostró a Marimar exactamente dónde encontrar todo lo que don Rafael había escondido. Además del compartimento secreto que ya había descubierto, había otras 11 ubicaciones ocultas por toda la casa, cada una accesible con las llaves que había encontrado. Contenían no solo riquezas suficientes para asegurar el futuro de ella y su bebé, sino también evidencia detallada de la red criminal que había amenazado a los Montesinos y explotado a tantos niños. Tu misión, hija querida, será usar estos recursos no solo para tu beneficio, sino para la exposición de la verdad y proteger a otras familias inocentes, especialmente a los niños. Los criminales que expulsaron a don Rafael aún están activos y han arruinado las vidas de muchas otras familias a través de los años, forzando a niños a trabajar en condiciones inhumanas. Tú tendrás el poder de llevarlos ante la justicia. Mientras la visión se desvanecía gradualmente, la Virgen María dejó a Marimar con una sensación de paz y propósito que nunca había experimentado antes. Ya no era solo una mujer viuda, embarazada y abandonada, luchando por sobrevivir. Era un instrumento de justicia divina, elegida para una misión que trascendía sus propias circunstancias, una misión para proteger a los más indefensos. Los documentos que había encontrado revelaron una conspiración que se extendía por décadas. Los socios de don Rafael habían estado estafando a familias, robando herencias, manipulando testamentos y usando intimidación para adquirir propiedades valiosas a precios ridículos, todo para financiar y expandir sus operaciones de trabajo esclavo y explotación infantil. Los nombres en los documentos incluían a personas prominentes de Puebla que aún ocupaban posiciones de poder en la ciudad. Pero lo más sorprendente era la magnitud de la riqueza que don Rafael había acumulado legítimamente antes de descubrir las actividades criminales de sus socios. Los certificados bancarios que encontró totalizaban más de $1 millón, una fortuna considerable en cualquier época. Además, había documentos que mostraban que don Rafael era propietario legítimo de múltiples propiedades en Puebla y otras ciudades de México. El testamento que encontró explicaba que don Rafael había dejado instrucciones específicas. Si algo le pasaba a él y su familia y no regresaba a reclamar la herencia en 25 años, todo debería pasar a quien habitara la casa
y demostrara ser digno de la confianza. Los documentos habían sido preparados legalmente y notarizados, lo que significaba que Marimar tenía derechos legales legítimos sobre toda la herencia. Durante los días siguientes, Marimar exploró sistemáticamente las 11 ubicaciones restantes que la Virgen María le había mostrado. En el ático, detrás de un panel falso, encontró más joyas y obras de arte valiosas. En el jardín, enterrada bajo lo que parecía ser un árbol ornamental, descubrió una caja fuerte conteniendo lingotes de oro y más documentos bancarios. Cada descubrimiento confirmaba no solo la increíble generosidad de la providencia divina, sino también la responsabilidad que ahora tenía. Don Rafael Montesinos había confiado en que eventualmente llegaría alguien que usaría estos recursos para continuar su lucha contra la injusticia y la explotación infantil. Marimar entendió que su viudez, su embarazo y su abandono no habían sido tragedias aleatorias, sino parte de un plan divino que la había llevado exactamente donde necesitaba estar. La evidencia contra los criminales era meticulosa y detallada. Don Rafael había documentado transacciones fraudulentas, grabado conversaciones, fotografiado documentos falsos y creado un registro completo de las actividades ilegales de sus ex-socios, incluyendo la forma en que reclutaban y explotaban a niños y familias vulnerables. Tenía pruebas de que habían estafado a docenas de familias, incluyendo viudas y huérfanos, que habían perdido sus únicas fuentes de seguridad financiera, y que muchos de esos niños terminaban en sus redes de explotación. Entre las víctimas documentadas, Marimar reconoció varios nombres de familias del vecindario que habían perdido sus casas en circunstancias misteriosas a través de los años. Doña Consuelo misma había mencionado que su hermana había perdido su casa debido a supuestas deudas que nunca pudo explicar completamente. Ahora, Marimar tenía evidencia de que esas deudas habían sido fabricadas como parte del esquema criminal para despojar a las familias y, en muchos casos, dejar a los niños a merced de los explotadores. Pero Marimar también entendió que enfrentar a estos criminales sería extremadamente peligroso. Eran personas con poder, influencia y recursos, y ya habían demostrado su disposición para usar intimidación y violencia. Tendría que ser muy cuidadosa en cómo procedía, especialmente considerando que estaba embarazada y vulnerable. La Virgen María había prometido protegerla, pero también había enfatizado que Marimar debería usar sabiduría y precaución. Su primera prioridad tenía que ser asegurar la evidencia y establecer protecciones legales para ella misma y su bebé. Solo entonces podría comenzar el proceso de exponer la verdad y buscar justicia para todas las familias y niños que habían sido victimizados. El descubrimiento de la herencia también significaba que podría proporcionar una vida completamente diferente para su bebé. Ya no tendría que preocuparse por pañales, comida o atención médica. Su hija Celeste crecería con todas las ventajas y oportunidades que ella nunca había tenido. Pero más importante aún, crecería sabiendo que su madre había sido un instrumento de justicia para muchas familias inocentes y sobre todo para los niños explotados. Marimar pasó las siguientes 2 semanas estudiando meticulosamente todos los documentos que había encontrado, organizando la evidencia y desarrollando un plan para proceder de manera segura. Sabía que necesitaría ayuda legal confiable y tendría que encontrar maneras de protegerse a sí misma y a su bebé de posibles represalias. Durante este tiempo, también comenzó discretas investigaciones para verificar si los criminales mencionados en los documentos de don Rafael aún estaban activos en Puebla. Desafortunadamente, sus sospechas se confirmaron. Varios de los nombres aparecían regularmente en los periódicos locales como empresarios respetados y líderes comunitarios.
sin que nadie sospechara de sus actividades pasadas. Pero Marimar ya no era la mujer desesperada y vulnerable que había comprado la casa por $100. Con la protección de la Virgen María y los recursos que había descubierto, se había transformado en una fuerza poderosa para la justicia. Su bebé no nacería en la pobreza y el abandono, sino en una familia que tenía el poder y la responsabilidad de luchar por lo que estaba bien. El proceso de documentar y verificar toda la evidencia que don Rafael Montesinos había recopilado se convirtió en una investigación exhaustiva que consumió las energías de Marimar durante semanas enteras. Cada documento revelaba nuevas capas de la conspiración criminal que había operado en Puebla durante décadas y que aparentemente continuaba activa hasta el presente. Don Rafael había sido meticulosamente detallado en su documentación. Tenía copias de contratos fraudulentos donde las firmas habían sido falsificadas, fotografías de reuniones secretas entre los conspiradores, registros de pagos a funcionarios corruptos y testimonios de víctimas que habían sido intimidadas para guardar silencio. La evidencia era tan exhaustiva que podría enviar a prisión a docenas de personas involucradas en la red criminal. Los nombres en los documentos eran impactantes. Incluían al director de varios bancos importantes de Puebla, notarios públicos que habían facilitado transacciones fraudulentas, abogados que habían manipulado testamentos y empresarios que habían usado intimidación para adquirir propiedades y, lo más grave, para reclutar y explotar a niños en talleres clandestinos o en el campo. Algunos de estos individuos habían muerto en los años transcurridos, pero muchos otros continuaban en posiciones de poder e influencia. Lo que más horrorizó a Marimar fue descubrir que el notario que le había vendido la casa por $100 era el mismo que había facilitado muchas de las transacciones fraudulentas documentadas por don Rafael. No había sido coincidencia que la casa hubiera estado disponible a ese precio ridículo. Era parte del mismo sistema de corrupción que había estado operando durante décadas y que alimentaba la red de explotación. Al investigar más profundamente, Marimar se dio cuenta de que su propia situación no había sido accidental. El notario había estado monitoreando la casa durante años, esperando que alguien desesperado apareciera para comprarla. Su plan probablemente era esperar unos meses y luego descubrir algún problema legal que la forzaría a vender la propiedad de vuelta a él por una fracción de su valor real, dejándola nuevamente en la calle y quizás a su bebé a merced de la red. Esta revelación la llenó de una ira justificada que se transformó en determinación inquebrantable. No solo había sido víctima de la pérdida de Ricardo y el rechazo de su familia, sino que había sido dirigida hacia una trampa preparada por la misma red criminal que había destruido tantas otras vidas y explotado a tantos niños. Pero la providencia divina había intervenido, convirtiendo la trampa en su liberación. Don Rafael había documentado específicamente los métodos que la organización criminal utilizaba para identificar a víctimas vulnerables. Buscaban mujeres solteras, especialmente viudas embarazadas o con niños pequeños, personas mayores sin familia y familias en crisis financieras. Una vez identificada una víctima potencial, usaban una combinación de manipulación legal, intimidación y ofertas aparentemente generosas para obtener control sobre propiedades valiosas y, en muchos casos, sobre los propios niños de esas familias, forzándolos al trabajo esclavo. El caso de la hermana de doña Consuelo era un ejemplo típico. Los criminales habían creado deudas falsas, presentado documentos fabricados y usado intimidación psicológica para convencerla de que no tenía alternativa, excepto vender su casa por mucho menos de su valor real. Cuando había intentado buscar ayuda legal,
descubrió que los abogados a los que acudió estaban también involucrados en la conspiración. Marimar también descubrió que Ricardo, su difunto esposo, podría haber estado involucrado en el esquema, aunque de manera periférica. Su empresa de construcción aparecía mencionada en varios documentos como una de las compañías que se beneficiaba de propiedades adquiridas fraudulentamente o que construía los talleres clandestinos donde los niños eran explotados. Era posible que su abandono abrupto, la muerte, hubiera sido aprovechado por la red para dirigirla hacia la situación vulnerable que los criminales necesitaban. Esta posibilidad la llenó de una mezcla de dolor renovado y determinación aún mayor. Si Ricardo había sido parte de la conspiración para arruinar su vida, entonces su exposición de toda la red criminal sería también su venganza personal. Su bebé, Celeste, crecería sabiendo que su madre había sido lo suficientemente fuerte para enfrentar y derrotar a quienes habían intentado destruirla y a quienes explotaban a los inocentes. Pero Marimar también entendía que proceder correctamente requería más que evidencia, por convincente que fuera. Necesitaba encontrar aliados confiables que la ayudaran a navegar el sistema legal sin caer en manos de los mismos criminales que estaba tratando de exponer. Esto significaba investigar cuidadosamente a cualquier abogado, policía o funcionario judicial antes de confiar en ellos. Durante sus investigaciones discretas, descubrió que había un fiscal federal que había estado investigando independientemente actividades de corrupción en Puebla. El licenciado Gabriel Solís tenía reputación de incorruptible y había logrado varios casos de alto perfil contra funcionarios corruptos. Más importante, no tenía conexiones aparentes con ninguna de las personas mencionadas en los documentos de don Rafael. Marimar también se dio cuenta de que tendría que ser estratégica sobre cuándo y cómo revelaba el alcance de su descubrimiento. Si los criminales sospechaban que había encontrado la evidencia de don Rafael, podrían intentar intimidarla o incluso hacerle daño a ella y su bebé. Tendría que asegurar protecciones legales sólidas antes de hacer cualquier movimiento público. Don Rafael había incluido en sus documentos un plan detallado para la exposición segura de la evidencia, sugiriendo que había anticipado que quien encontrara sus descubrimientos estaría en peligro. Recomendaba hacer copias múltiples de toda la evidencia y distribuirlas a varias autoridades simultáneamente, haciendo imposible para los criminales suprimir toda la información. También había preparado testimonios de varias víctimas que habían estado dispuestas a hablar si alguien con credibilidad legal las apoyaba. Muchas de estas personas habían mantenido silencio durante años por miedo, pero don Rafael había documentado que estarían dispuestas a testificar si se garantizaba su protección. El aspecto más ingenioso del plan de don Rafael era que había estructurado la herencia de tal manera que la exposición de los criminales sería automáticamente beneficiosa para Marimar. Los documentos mostraban que varias de las propiedades que habían sido estafadas de sus víctimas legítimas tenían que ser devueltas, y don Rafael había arreglado que Marimar recibiría compensación sustancial por servir como el instrumento de esta justicia. Esto significaba que mientras más éxito tuviera en exponer y procesar a los criminales, más segura estaría su situación financiera. Era un incentivo perfecto que alineaba sus intereses personales con el objetivo de buscar justicia para todas las víctimas, especialmente para los niños. Su bebé Celeste no solo crecería con recursos financieros abundantes, sino con el conocimiento de que estos recursos habían sido obtenidos a través de actos de justicia y rectitud. El aspecto espiritual de su misión también se había profundizado durante este periodo de investigación.
Marimar comenzó a tener sueños vívidos donde la Virgen María le mostraba escenas de familias que habían sufrido debido a las actividades de los criminales. Veía niños que habían perdido sus hogares, ancianos que habían sido estafados de sus ahorros de toda la vida y mujeres que habían sido intimidadas al silencio después de ser victimizadas, muchas de ellas viudas como ella. Estos sueños fortalecieron su resolución, pero también la llenaron de humildad sobre la magnitud de la responsabilidad que había asumido. No era solo cuestión de mejorar su propia vida. Estaba siendo llamada a ser un instrumento de justicia divina para docenas de familias y cientos de niños que habían sufrido durante años sin esperanza de retribución. Marimar comprendió que su preparación tendría que incluir no solo aspectos legales y estratégicos, sino también preparación espiritual para la batalla que estaba por venir. Comenzó a orar diariamente, pidiendo guía y protección, y estudió la evidencia con la misma dedicación que un detective profesional preparando el caso más importante de su carrera. Después de 3 semanas de investigación intensiva y planificación cuidadosa, Marimar había desarrollado una estrategia comprensiva para proceder de manera segura contra los criminales. Su plan involucraba múltiples etapas, comenzando con establecer protección legal para sí misma y culminando con la exposición pública completa de toda la conspiración. El primer paso era asegurar representación legal confiable y transferir la propiedad legal de todas las propiedades y activos que había heredado. Don Rafael había preparado todos los documentos necesarios, pero estos necesitaban ser procesados a través del sistema legal apropiado para asegurar que Marimar tuviera posición legal completa. Solo entonces podría proceder con confianza de que los criminales no podrían usar tecnicismos legales contra ella. El segundo paso involucraba hacer copias múltiples de toda la evidencia y establecer almacenamiento seguro en múltiples ubicaciones. Don Rafael había sugerido usar cajas de seguridad bancarias en diferentes ciudades, así como proporcionar copias a múltiples autoridades legales confiables simultáneamente. Este enfoque haría imposible para los criminales suprimir toda la evidencia, incluso si lograran intimidar o corromper a algunos individuos. El paso más delicado sería el enfoque inicial al fiscal federal. Marimar tendría que presentar suficiente evidencia para convencer al licenciado Gabriel Solís de la legitimidad de su caso, sin revelar el alcance completo de lo que había descubierto hasta que las protecciones adecuadas estuvieran en lugar. Esto requería juicio cuidadoso sobre exactamente qué documentos compartir inicialmente. Marimar había decidido que también necesitaba reclutar algunos aliados adicionales que podrían proporcionar apoyo y protección durante el proceso. Doña Consuelo, aunque anciana, había demostrado ser sabia y recursiva. Don Chuy también había mostrado genuina preocupación por su bienestar y podría ser confiable con ciertas responsabilidades, pero lo más importante era que Marimar había alcanzado una certeza espiritual profunda de que su misión estaba bendecida y protegida por intervención divina. La aparición de la Virgen María no había sido una alucinación o pensamiento optimista. Había sido una experiencia real y transformativa que la había llenado de coraje y propósito que trascendía sus limitaciones naturales. Con su bebé, Celeste, debido en solo 2 meses, Marimar sabía que tenía que comenzar a implementar su plan inmediatamente. Una vez que el bebé llegara, sería mucho más difícil perseguir procedimientos legales complicados mientras manejaba las demandas de la nueva maternidad. El timing era crítico, pero también perfecto. Su motivación para crear un mundo mejor para su hija y para todos los niños explotados le daba una determinación imparable. El primer contacto con el licenciado Gabriel Solís se programó para el lunes siguiente.
Marimar había preparado una presentación cuidadosamente diseñada para capturar su atención sin revelar prematuramente el alcance completo de su descubrimiento. Llevaba solo la evidencia más convincente, documentos probando transacciones fraudulentas específicas, fotografías de reuniones secretas entre los conspiradores y testimonios de víctimas verificadas. Su objetivo para esta reunión inicial era simplemente establecer credibilidad y obtener un acuerdo preliminar para una mayor investigación. Una vez que tuviera al fiscal federal oficialmente involucrado, podría comenzar el proceso más comprensivo de exponer toda la red criminal que había operado con impunidad durante tantos años. La noche antes de la reunión, Marimar pasó tiempo en oración y meditación en la misma habitación donde la Virgen María le había aparecido por primera vez. Sintió la misma sensación de paz y protección divina que había experimentado durante ese encuentro transformativo. Sabía que, independientemente de los desafíos por delante, había sido elegida para esta misión y le sería dada la fuerza necesaria para completarla exitosamente. Su bebé, activo en su vientre, parecía responder a su confianza aumentada y sentido de propósito. Era como si incluso la niña no nacida entendiera que eran parte de algo mucho más grande que sus circunstancias individuales, algo que honraría la memoria de don Rafael Montesinos y restauraría justicia a muchas familias y niños que habían sufrido por demasiado tiempo. El encuentro con el licenciado Gabriel Solís se programó para las 10 de la mañana en su oficina del centro de Puebla. Marimar llegó 30 minutos antes, llevando una carpeta cuidadosamente organizada, con las evidencias más impactantes que había seleccionado para esta presentación inicial. Había ensayado su presentación durante días, asegurándose de poder comunicar la seriedad y legitimidad de su caso, sin sonar como una persona desesperada inventando conspiraciones. El fiscal Solís era un hombre de aproximadamente 50 años con cabello gris y una presencia que irradiaba autoridad y profesionalismo. Su oficina estaba decorada con diplomas de universidades prestigiosas y fotografías de casos exitosos que había procesado durante su carrera. Cuando Marimar entró, él la recibió con cortesía profesional, pero también con evidente curiosidad sobre qué podía querer una mujer embarazada con él. «Licenciado Solís», comenzó Marimar con voz firme, «vengo ante usted porque he descubierto evidencia de una conspiración criminal que ha operado en Puebla durante décadas, robando propiedades de familias vulnerables y corrompiendo funcionarios públicos, todo para alimentar una vasta red de trabajo esclavo y explotación infantil. Esta evidencia es tan exhaustiva que podría resultar en arrestos y procesamientos de docenas de individuos prominentes de nuestra ciudad». El fiscal levantó las cejas, claramente impresionado por la directa y seriedad de su declaración inicial. «Señora Marimar, estas son acusaciones muy graves. ¿Qué tipo de evidencia posee usted y cómo llegó a obtener esta información?» Marimar abrió su carpeta y comenzó a presentar los documentos más convincentes. Mostró contratos fraudulentos, con firmas claramente falsificadas, fotografías de reuniones secretas entre los conspiradores, registros bancarios mostrando transferencias irregulares de grandes cantidades de dinero y declaraciones de testimonio de múltiples víctimas, incluyendo relatos desgarradores de niños explotados. Cada pieza de evidencia estaba acompañada por documentación cuidadosa de su autenticidad y relevancia. Esta evidencia fue compilada por don Rafael Montesinos, un empresario local que descubrió que sus socios de negocios estaban involucrados en estas actividades criminales y en la explotación de niños, explicó Marimar. Cuando él amenazó con exponerlos, fueron forzados a huir de la ciudad para proteger a su familia. Antes de irse,
Él escondió toda esta evidencia, esperando que alguien eventualmente la encontrara y continuara su lucha por la justicia y la protección de los inocentes. El fiscal examinó cada documento cuidadosamente, ocasionalmente haciendo preguntas clarificadoras que demostraban su comprensión de las implicaciones legales. Marimar podía ver que él se estaba interesando y preocupando cada vez más a medida que el alcance de la conspiración se hacía aparente. Señora Marimar, si esta evidencia es auténtica y mis impresiones iniciales sugieren que podría serlo, entonces estamos hablando de uno de los escándalos de corrupción y explotación más grandes en la historia de Puebla. ¿Cómo puedo estar seguro de que usted no está involucrada en algún tipo de esquema de chantaje o que esta evidencia no ha sido fabricada? Marimar había anticipado esta pregunta y había preparado una respuesta comprensiva. Licenciado, yo entiendo su escepticismo, pero considere mi situación. Soy una mujer viuda, embarazada y abandonada, sin recursos o conexiones políticas. ¿Qué podría posiblemente ganar fabricando algo tan elaborado? Además, muchas de las víctimas mencionadas en estos documentos, incluyendo niños que fueron explotados, aún están vivas y pueden verificar sus experiencias si usted elige investigar. Ella también explicó cómo había llegado a descubrir la evidencia, describiendo su compra desesperada de la casa abandonada y su exploración subsecuente de la propiedad, mientras no mencionó la aparición de la Virgen María, reconociendo que eso sería demasiado difícil para él creer inicialmente. Enfatizó que se había sentido divinamente guiada a descubrir esta información. El fiscal pasó cerca de 2 horas revisando la evidencia, ocasionalmente saliendo de su oficina para hacer llamadas telefónicas discretas para verificar ciertos detalles que Marimar había proporcionado. Cuando regresó de estas llamadas, su expresión había cambiado de curiosidad profesional a genuina preocupación e indignación. Señora Marimar, he podido confirmar independientemente que varias de las transacciones documentadas aquí efectivamente ocurrieron y que algunas de las víctimas mencionadas han estado buscando justicia durante años sin éxito. Esto parece ser evidencia genuina de actividad criminal extensiva, incluyendo la explotación de menores. Él continuó. Sin embargo, procesar este tipo de conspiración será extremadamente complejo y potencialmente peligroso. Muchos de los individuos nombrados en estos documentos tienen poder y recursos significativos. Ellos no dudarán en usar intimidación o violencia para protegerse. ¿Está usted preparada para los riesgos involucrados? Marimar había esperado esta pregunta también. Licenciado, estos criminales ya han destruido mi vida una vez, al dejarme sin nada tras la muerte de mi esposo y al intentar aprovecharse de mi vulnerabilidad. Pero Dios me ha dado esta oportunidad de no solo restaurar mi propia situación, sino buscar justicia para todas las familias y niños que han sufrido. Estoy preparada para enfrentar cualquier riesgo necesario. El fiscal estaba claramente conmovido por su determinación y convicción. Muy bien, comenzaré una investigación preliminar basada en la evidencia que usted ha proporcionado. Sin embargo, debo enfatizar que este proceso tomará tiempo considerable y usted debe ser extremadamente cuidadosa sobre protegerse y proteger esta evidencia. Recomiendo que haga copias múltiples de todo y las guarde en ubicaciones seguras. Él también ofreció asignar vigilancia protectiva si se hacía necesario, aunque advirtió que sus recursos para tal protección eran limitados y que ella debería tomar precauciones personales para evitar riesgos innecesarios. Marimar dejó la reunión sintiéndose triunfante, pero también agudamente consciente de que había iniciado un proceso que cambiaría fundamentalmente su vida y potencialmente la pondría en peligro considerable. Sin embargo, también sintió la misma protección divina
que había experimentado durante su encuentro con la Virgen María, dándole confianza de que estaba siguiendo el camino correcto. Durante los días siguientes, el licenciado Gabriel Solís comenzó investigaciones preliminares discretas, verificando detalles adicionales de la evidencia que Marimar había proporcionado. Cada confirmación fortalecía su convicción de que estaban tratando con un caso genuino de explotación masiva y corrupción que había estado operando durante décadas con aparente impunidad. Mientras tanto, Marimar comenzó a implementar las recomendaciones de don Rafael para asegurar copias múltiples de toda la evidencia. Rentó cajas de seguridad en 3 bancos diferentes, almacenó copias con individuos confiables en otras ciudades e incluso envió paquetes sellados a sí misma bajo nombres diferentes para ser retenidos en varias oficinas postales. También comenzó un acercamiento discreto a algunas de las víctimas mencionadas en los documentos de don Rafael, cuidadosamente aproximándose a ellas para determinar su disposición a testificar si se pudiera garantizar protección adecuada. Muchas de estas personas habían estado viviendo con miedo durante años, pero la perspectiva de finalmente obtener justicia era increíblemente motivadora, especialmente para aquellas familias que habían visto a sus hijos caer en las garras de la red. El caso estaba comenzando a tener impulso propio, pero Marimar sabía que la fase más peligrosa aún estaba por delante. Una vez que los criminales se dieran cuenta de que sus décadas de actividad ilegal estaban siendo expuestas, probablemente recurrirían a medidas cada vez más desesperadas para protegerse. Su bebé, Celeste, estaba debido en solo 6 semanas y necesitaba asegurar que las protecciones adecuadas estuvieran en lugar antes de volverse aún más vulnerable durante el parto y la maternidad temprana. Sin embargo, también reconocía que su embarazo mismo proporcionaba ciertas protecciones. La simpatía pública estaría fuertemente de su lado si algo le pasara a una mujer embarazada que estaba luchando por la justicia, haciendo políticamente difícil para los criminales actuar abiertamente contra ella. Más importante, Marimar tenía fe absoluta de que su misión estaba bendecida por protección divina. La Virgen María la había elegido para este propósito y ella creía completamente que le sería dada cualquier fuerza y protección necesaria para completar su tarea exitosamente, asegurando que su bebé naciera en un mundo donde la justicia había triunfado sobre la explotación. A medida que la investigación preliminar del licenciado Solís progresaba, comenzaron a emerger capas adicionales de la conspiración que incluso don Rafael no había documentado completamente. Los registros computarizados modernos y las tecnologías de rastreo financiero que no habían estado disponibles durante el tiempo de don Rafael revelaron que la red criminal no solo había continuado operando durante los años desde su exilio, sino que se había expandido significativamente. Los criminales se habían vuelto más sofisticados en sus métodos, utilizando cuentas bancarias offshore, corporaciones fantasma y transacciones inmobiliarias internacionales para ocultar sus activos robados, muchos de ellos obtenidos a través de la explotación de niños. También habían infiltrado sectores adicionales de la economía de Puebla, extendiendo su influencia a contratos gubernamentales, proyectos de construcción privados e incluso organizaciones benéficas que usaban para lavar dinero y mejorar sus reputaciones públicas, mientras seguían alimentando la red de trabajo esclavo infantil. Lo que era más impactante era descubrir que varios de los individuos que habían aterrorizado a don Rafael Montesinos para que se exiliara, aún estaban vivos y activos, ahora ocupando posiciones aún más poderosas en la jerarquía política y económica de la ciudad. El director bancario, que había facilitado muchas de las transacciones fraudulentas, se había convertido en el presidente de la Cámara de Comercio de Puebla.
El notario público que había procesado transferencias de propiedad ilegales había sido nombrado a una importante posición judicial. Esta información confirmó que la misión de Marimar era aún más crítica de lo que había realizado inicialmente. Estos criminales no solo habían dañado a familias décadas atrás, estaban continuando dañando vidas cada día, y su poder y sofisticación aumentados los hacían aún más peligrosos para poblaciones vulnerables, especialmente para los niños. El licenciado Solís también descubrió que habían habido otros intentos, a través de los años, para exponer partes de esta conspiración, pero que cada intento había sido sistemáticamente suprimido a través de intimidación, corrupción o violencia. Dos periodistas que habían investigado transacciones de propiedad sospechosas habían sido forzados a huir de la ciudad después de recibir amenazas de muerte. Un notario rival, que había cuestionado documentos irregulares, había sufrido un accidente automovilístico misterioso que lo dejó permanentemente discapacitado. Este patrón de supresión explicaba por qué la conspiración había podido operar durante tantas décadas sin consecuencias. Los criminales no solo habían estado robando dinero y propiedades, habían estado sistemáticamente destruyendo a cualquiera que amenazara sus operaciones, creando un clima de miedo que desalentaba la investigación o resistencia. Sin embargo, la situación actual era fundamentalmente diferente de estos intentos previos. Marimar poseía la documentación completa de don Rafael, que era mucho más comprensiva que cualquier cosa que investigadores anteriores habían obtenido. También tenía posición legal legítima como heredera de la herencia de don Rafael, dándole recursos y credibilidad que desafiantes anteriores habían carecido. Más importante, el licenciado Solís había podido traer atención federal al caso, removiéndolo de jurisdicción local, donde muchos funcionarios podrían estar comprometidos. Los fiscales federales tenían acceso a tecnologías investigativas avanzadas y recursos protectivos que serían esenciales para desafiar exitosamente una red criminal tan bien establecida. A medida que la investigación se intensificaba, Marimar comenzó a experimentar encuentros espirituales más frecuentes. La Virgen María le apareció varias veces adicionales, proporcionando guías sobre aspectos específicos de la conspiración y alentándola a permanecer fuerte durante momentos difíciles. Estas visitaciones no eran atemorizantes. La llenaban de paz, confianza y certeza absoluta de que su misión era recta y finalmente sería exitosa. Durante un encuentro particularmente vívido, la Virgen María le mostró visiones de cómo la conspiración había afectado a cientos de familias a través de las décadas. Vio niños que habían sido forzados a vivir en pobreza después de que sus familias perdieron sus hogares y que luego eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. Personas ancianas que habían sido estafadas de sus ahorros de toda la vida, y mujeres, muchas de ellas viudas, que habían sido llevadas a circunstancias desesperadas similares a su propia situación. Pero también vio visiones del futuro que resultaría de su misión exitosa. Familias serían reunidas con propiedades que habían sido robadas de ellas. Víctimas recibirían compensación que restauraría su seguridad y los criminales enfrentarían justicia que había sido demorada por demasiado tiempo. Más importante, su propia bebé Celeste crecería en una comunidad donde justicia y rectitud habían triunfado sobre corrupción y avaricia. Estas experiencias espirituales fortalecieron su resolución durante los momentos cuando la magnitud de su desafío parecía abrumadora. Luchar contra criminales tan poderosos y bien establecidos mientras estaba embarazada y esencialmente sola requería fuerza interior extraordinaria. Pero la guía divina que estaba recibiendo
la hacía sentir capaz de confrontar cualquier obstáculo. A medida que se acercaba su fecha de parto, Marimar tuvo que finalizar preparaciones logísticas para la fase culminante de su misión. Arregló para que doña Consuelo sirviera como su apoyo primario durante el parto y la maternidad temprana, asegurando que tendría ayuda confiable mientras manejaba tanto el cuidado de la nueva bebé como los procedimientos legales continuos. También trabajó con el fiscal para desarrollar planes de contingencia en caso de que los criminales intentaran represalias durante su periodo vulnerable después del parto. Mariscales federales fueron puestos en espera para proporcionar protección si fuera necesario, y sistemas de comunicación seguros fueron establecidos para asegurar que pudiera pedir ayuda inmediatamente si fuera amenazada. Más crucial, había arreglado que si algo le pasaba a ella, copias de toda la evidencia serían automáticamente entregadas a múltiples agencias de aplicación de la ley, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, haciendo imposible para los criminales suprimir la información, incluso si lograran silenciarla permanentemente. La bebé estaba debido en solo 3 semanas, cuando el licenciado Solís le informó que estaban listos para comenzar a presentar cargos formales contra varios de las figuras clave en la conspiración. La evidencia era tan abrumadora que él estaba confiado en obtener condenas, pero también advirtió que esto sería cuando los criminales se volverían más peligrosos, dándose cuenta de que sus décadas de impunidad estaban a punto de terminar. Marimar sintió simultáneamente emocionada y aprensiva mientras se preparaba para la confrontación final con aquellos que habían destruido tantas vidas y explotado a tantos niños durante las décadas pasadas. Su bebé nacería en esta batalla climática entre justicia y explotación, pero ella estaba confiada de que la rectitud prevalecería, creando un mundo mejor para futuras generaciones. La confrontación culminante se desarrolló de manera más dramática y decisiva de lo que incluso Marimar había anticipado. El licenciado Solís había coordinado con autoridades federales para ejecutar arrestos simultáneos de 6 individuos clave en la conspiración, incluyendo el presidente bancario, el notario corrupto y 3 empresarios prominentes que habían sido documentados repetidamente en la evidencia de don Rafael. Los arrestos ocurrieron a las 6 de la mañana de un martes, diseñados para atrapar a los sospechosos antes de que pudieran organizar resistencia o huir de la jurisdicción. Agentes federales también sirvieron simultáneamente órdenes de registro en múltiples propiedades, incautando registros financieros adicionales, computadoras y documentos que suplementaron la evidencia que Marimar había proporcionado, incluyendo listas de niños explotados y ubicaciones de talleres clandestinos. Las noticias de los arrestos dominaron los medios de Puebla inmediatamente, creando una sensación que reverberó por todas las comunidades de negocios y políticas de la ciudad. Por décadas, estos individuos habían parecido intocables, protegidos por su riqueza, conexiones y reputación de intimidar a cualquiera que los desafiara. Verlos súbitamente llevados esposados envió ondas de shock a través de todos los que los habían conocido, pero nunca se atrevieron a desafiar sus actividades criminales. Lo que hizo la cobertura aún más impactante fue que fiscales federales habían liberado una declaración cuidadosamente preparada, explicando que los arrestos se basaban en evidencia descubierta por una mujer viuda y embarazada, quien había heredado la documentación de una víctima previa de la conspiración. La narrativa de la compra desesperada de Marimar de la casa abandonada y su descubrimiento subsecuente de la evidencia escondida de don Rafael capturó inmediatamente la imaginación pública. Los medios comenzaron a referirse a ella como la heroína de Puebla y la madre protectora,
y la simpatía pública se congregó fuertemente detrás de ella. La gente comenzó a venir voluntariamente para compartir sus propias experiencias de ser victimizadas por miembros de la conspiración, proporcionando evidencia y testimonio adicional que fortalecieron aún más el caso. Y lo más importante, revelando la ubicación de más niños en situación de esclavitud. 3 días después de los arrestos, mientras Marimar estaba siendo entrevistada por investigadores federales para proporcionar detalles adicionales sobre la evidencia que había descubierto, entró en labor de parto prematuro. El estrés y la emoción de los eventos culminantes habían desencadenado su parto 3 semanas antes de lo esperado. Doña Consuelo y don Chuy la llevaron corriendo al hospital, donde doctores pudieron asegurar un parto seguro a pesar del timing temprano. Marimar dio a luz a una hermosa hija a quien nombró Celeste, honrando tanto el cielo que la había guiado como la esperanza que ahora representaba para tantas vidas. Mientras Marimar se recuperaba en el hospital con su hija recién nacida, investigadores federales estaban haciendo descubrimientos adicionales que expandieron el alcance del caso. Aún más registros de computadora incautados durante las redadas de arresto revelaron que la conspiración había crecido en una red internacional, involucrando lavado de dinero, evasión de impuestos e incluso tráfico humano relacionado con forzar familias a abandonar sus propiedades y la explotación de niños a través de fronteras. Las implicaciones internacionales significaron que varias agencias de aplicación de la ley extranjeras se involucraron, incluyendo autoridades en Estados Unidos y España, donde parte del dinero robado había sido escondido. Lo que había comenzado como un caso de fraude de propiedad local se estaba convirtiendo en una investigación internacional mayor sobre crimen organizado y trata de personas. El notario público que había vendido a Marimar la casa por $100 estaba entre los arrestados, y su confesión bajo interrogatorio federal reveló que efectivamente había estado planeando robar la propiedad de ella después de esperar varios meses. Admitió que la red criminal había estado monitoreando mujeres vulnerables, particularmente viudas embarazadas sin apoyo familiar, como objetivos preferidos para sus esquemas de despojo y reclutamiento de niños. Esta confirmación de lo que Marimar había sospechado la llenó de ira renovada, pero también gratitud profunda de que la intervención divina la había protegido de caer en su trampa. En lugar de convertirse en otra víctima, se había convertido en el instrumento de su caída. Desde su cama de hospital, sosteniendo a su hija recién nacida mientras recibía actualizaciones sobre los arrestos e investigaciones continuas, Marimar se sintió abrumada por cuán completamente su vida había sido transformada. Solo meses antes había estado sin hogar, desesperada y abandonada. Ahora era adinerada, celebrada como heroína y rodeada por gente que respetaba y admiraba su coraje. Pero más importante que la transformación personal, sabía que su misión había creado cambio positivo para cientos de otras familias y, sobre todo, para los niños. Propiedades estaban siendo devueltas a sus propietarios legítimos. Víctimas estaban recibiendo compensación por daños que habían sufrido, y un clima de miedo que había permitido florecer la explotación estaba siendo reemplazado por la confianza de que la justicia podía prevalecer. El licenciado Solís la visitó en el hospital para felicitarla personalmente, tanto por el nacimiento exitoso como por el éxito notable de la investigación. «Señora Marimar», le dijo, «lo que usted ha logrado será recordado por generaciones. No solo ha asegurado justicia para usted misma y su hija, sino que ha restaurado la fe en nuestro sistema legal para miles de personas que habían perdido esperanza y ha liberado a incontables niños de un destino cruel». Él también le informó
que ella estaría recibiendo compensación financiera sustancial por su papel en exponer la conspiración, además de la herencia que había recibido legítimamente de la herencia de don Rafael. Los activos robados, recuperados, incluían propiedades y tenencias financieras valuadas en millones de dólares, y la ley federal proporcionaba compensación significativa para individuos que asistieron en esfuerzos de recuperación de crimen mayor. Celeste durmió pacíficamente en los brazos de su madre, aparentemente inconsciente de que había nacido en circunstancias que la proveerían con cada ventaja y oportunidad posible. Crecería sabiendo que su madre había sido elegida por providencia divina para luchar por justicia y había tenido éxito contra probabilidades abrumadoras. Pero quizás más importante, crecería en una comunidad donde la explotación y la intimidación habían sido expuestas y derrotadas, donde familias vulnerables podían sentirse confiadas de que tenían protecciones legales contra la explotación y donde la memoria del sacrificio de don Rafael Montesinos había sido honrada por alguien dispuesto a continuar su lucha por la rectitud. Mientras Marimar sostenía a su hija durmiente y miraba por la ventana a Puebla extendiéndose debajo de ellas, sintió paz y satisfacción profundas. Su misión estaba completa, pero también entendió que esto era realmente solo el comienzo de una nueva vida dedicada a proteger y ayudar a otras familias vulnerables que podrían enfrentar desafíos similares, especialmente a los niños. A medida que los días pasaron en el hospital, Marimar comenzó a recibir visitantes inesperados que transformaron su comprensión de cuán amplio había sido el impacto de su misión. Familias enteras llegaron a agradecerle por haber expuesto la conspiración que había arruinado sus vidas años atrás, y en muchos casos, por haber liberado a sus hijos del trabajo esclavo. Muchas de estas personas lloraron mientras le contaron cómo habían perdido sus casas, negocios o ahorros de toda la vida debido a los esquemas criminales. Una familia particularmente emotiva era la de los García, quienes habían perdido una granja familiar que había estado en su posesión durante 4 generaciones cuando el notario corrupto había fabricado documentos afirmando que debían impuestos impagables. Los hijos García habían crecido en pobreza después de ser desalojados y, lo que era peor, algunos de ellos habían sido forzados a trabajar en condiciones deplorables. Los padres habían muerto sin ver justicia. Ahora los hijos ya adultos tenían la oportunidad de reclamar su propiedad y restaurar el legado de su familia, y sus hermanos menores serían liberados. Otra visitante fue doña Mercedes, una viuda anciana que había perdido su casa y ahorros de vida en uno de los esquemas más elaborados documentados por don Rafael. Había estado viviendo con parientes durante 15 años, creyendo que nunca podría recuperar lo que había sido robado. Con lágrimas corriendo por su rostro, bendijo a Marimar y a la pequeña Celeste, diciendo que Dios las había enviado para restaurar justicia para las víctimas olvidadas. Estos encuentros hicieron que Marimar se diera cuenta de que su misión había sido sobre mucho más que supervivencia personal o incluso ganancia financiera. Había sido elegida para ser el instrumento de sanación para una comunidad entera que había sido traumatizada por décadas de corrupción sistemática y explotación infantil. Su disposición a arriesgar peligro para exponer la verdad había creado esperanza para cientos de familias que habían renunciado a ver justicia. El licenciado Solís también trajo noticias de que la investigación estaba continuando expandiéndose a medida que se descubría más evidencia y víctimas adicionales se presentaban. Autoridades internacionales habían congelado cuentas bancarias conteniendo millones de dólares en activos robados, y acuerdos de cooperación con gobiernos extranjeros estaban siendo negociados para asegurar la recuperación comprensiva de todo lo que había sido tomado fraudulentamente.
Más importante, cambios estaban siendo implementados en los sistemas legales y gubernamentales de Puebla para prevenir que este tipo de corrupción y explotación recurriera en el futuro. Nuevos procedimientos de supervisión, requisitos de transparencia y sistemas de monitoreo independientes estaban siendo establecidos para proteger ciudadanos vulnerables, especialmente a los niños, de explotación similar. Marimar también aprendió que su historia había inspirado investigaciones similares en otras ciudades por todo México, donde autoridades estaban descubriendo que redes de corrupción y explotación comparables habían estado operando. Su coraje al enfrentar criminales poderosos había creado un modelo para otras víctimas que se presentaran y demandaran justicia, creando un efecto de ondulación de responsabilidad que se extendía mucho más allá de Puebla. Durante una visita particularmente significativa, representantes de la Iglesia Católica llegaron para honrar la misión de Marimar. Habían documentado reportes de múltiples testigos sobre sus visiones de la Virgen María, y después de investigación cuidadosa, autoridades de la Iglesia estaban preparadas para reconocer que había recibido guía divina auténtica durante su lucha por justicia. Su experiencia, explicó el padre Ricardo, el representante de la arquidiócesis, demuestra cómo la providencia divina puede trabajar a través de gente ordinaria que tiene corazones puros y fe fuerte. Usted fue elegida para ser un instrumento de la justicia de Dios y su disposición a confiar en guía divina, a pesar de riesgo personal enorme, ha creado bendiciones que se extenderán por generaciones. La Iglesia estaba preparando declarar su casa en la calle Esperanza, un sitio de significancia religiosa, donde creyentes podrían visitar para orar y buscar inspiración de su ejemplo. También estaban estableciendo una fundación benéfica dedicada a ayudar a otras mujeres vulnerables, viudas y madres solteras, y a niños en riesgo de explotación, asegurando que su misión continuaría ayudando a otros incluso después de que la crisis inmediata hubiera sido resuelta. A medida que Celeste se fortalecía y se preparaba para dejar el hospital, Marimar comenzó a planear cómo usaría su riqueza e influencia recién encontradas para continuar ayudando a otros. La herencia de don Rafael y la compensación de la investigación federal la habían hecho independientemente adinerada, pero entendía que esta prosperidad venía con la responsabilidad de usarla sabiamente para el beneficio de otros. Decidió establecer múltiples programas benéficos enfocados en ayudar a mujeres embarazadas, madres solteras, viudas y familias en riesgo de perder sus hogares debido a explotación financiera o de ver a sus hijos caer en redes de trabajo esclavo. Su propia experiencia de desesperación y abandono le había dado comprensión profunda de lo que estas familias necesitaban, no solo asistencia financiera, sino protección legal, apoyo emocional y recursos prácticos para reconstruir sus vidas. La casa en la calle Esperanza sería restaurada a su belleza original, pero también convertida en un centro de recursos donde familias vulnerables podrían encontrar ayuda, consejo legal y refugio temporal. Las habitaciones donde había descubierto la evidencia de don Rafael serían preservadas como memorial a su sacrificio y su misión, inspirando a futuras generaciones a defender la justicia cuando presenciaran corrupción o explotación. Pero quizás más importante, Celeste crecería entendiendo que su vida cómoda había sido hecha posible por el coraje de su madre y la gracia de Dios, y que tenía la responsabilidad de continuar ayudando a otros que enfrentaron desafíos similares a los que su madre había superado. Sería criada con fe profunda, principios morales fuertes y la comprensión de que el privilegio viene con la obligación de proteger a quienes son vulnerables. En el día que dejaron el hospital,
Marimar sostuvo a su hija mientras estaba de pie frente a la ventana que daba vista a Puebla. La ciudad se veía diferente para ella ahora, no como un lugar amenazante lleno de corrupción y peligro, sino como una comunidad donde la justicia era posible cuando la gente tenía el coraje para defender lo que estaba correcto. Doña Consuelo y don Chuy estaban esperando para llevarlas a la casa que había sido transformada de una ruina abandonada en el símbolo de esperanza y restauración. El jardín estaba floreciendo otra vez. Las ventanas estaban brillantes con luz del sol y las habitaciones estaban llenas de amor y propósito. Celeste crecería en un hogar bendecido por gracia divina y dedicado a servir a otros. Mientras manejaban por las calles de Puebla, Marimar reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado de desesperación a triunfo, de abandono a propósito, de pobreza a prosperidad. Cada desafío había sido parte de un plan más grande que nunca podría haber imaginado cuando llegó por primera vez a la casa con solo $100 y una esperanza desesperada de refugio. El primer llanto de su bebé en el mundo había sido escuchado en un hogar donde la justicia había triunfado sobre la explotación, donde la fe había vencido el miedo y donde la disposición de una mujer simple de confiar en guía divina había cambiado las vidas de cientos de familias para mejor. Celeste crecería sabiendo que los milagros eran posibles cuando la gente tenía el coraje de seguir el llamado de Dios, incluso cuando el camino parecía imposible. La historia de Marimar y Celeste se había vuelto legendaria en Puebla, pero para ellas era solo el comienzo de una nueva vida dedicada al servicio, la fe y ayudar a otros a descubrir que incluso en sus momentos más oscuros, la providencia divina estaba trabajando para crear oportunidades para transformación y bendición. Queridas oyentes de Cuentos de Viuda, la historia de Marimar es un eco poderoso de la fuerza que reside en cada una de ustedes. Quizás no hayan encontrado una fortuna oculta o recibido una visita divina, pero cada día, al enfrentar la pérdida, la soledad o la incomprensión, ustedes demuestran una valentía que transforma su dolor en propósito. Marimar nos enseña que incluso cuando el mundo parece dar la espalda, hay una luz interior, una fe inquebrantable y una comunidad que puede surgir de los lugares más inesperados. No están solas en su camino. Cada desafío superado, cada lágrima derramada y cada paso hacia adelante las convierte en heroínas de su propia historia. Aquí en Cuentos de Viuda, somos una familia, un refugio donde sus experiencias son valoradas y su fortaleza es celebrada. Juntas tejemos una red de apoyo y esperanza, recordándonos que incluso en la oscuridad siempre hay una calle esperanza esperando ser descubierta.